Saludos, estimadas personas estudiantes. El día de hoy nos encontramos en un ejemplo de explicación preguntas para examen de bachillerato por madurez en la asignatura de educación cívica. Primero, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal para estar pendiente de nuevas notificaciones. Vamos a iniciar con la primera de las preguntas. Vamos a iniciar con su lectura y explicación. Entonces, dice la número uno. Lea la siguiente información. Marcamos en negrita algunas palabras que son claves para identificar, en este caso, la respuesta. Dice que es el conjunto de ideas y valores. Eso es lo primero que vamos a tomar en cuenta. Que están concernientes, quiere decir que están relacionadas al orden político, económico y social, y que orientan los comportamientos colectivos, es decir, de un grupo de personas, de un grupo partidario, etcétera. Y guía las acciones de grupos de interés, que pueden ser partidos políticos o grupos sociales, en su lucha por el poder. Entonces, tomando en cuenta lo que marcamos en negrita, pero en particular todo el texto, ¿verdad? No podemos dejar de leer todo el texto, que es clave. Eso nos permite identificar una definición, un término que hace referencia a cuál concepto. Dictadura, la opción A; ideología, la opción B; soberanía, la C; y autoritarismo, la D. Todas las definiciones, las cuatro opciones, forman parte de posibles respuestas porque los cuatro son contenidos, son definiciones que nosotros tenemos que identificar para el examen, sobre todo la opción A, la opción B y la opción D. Pero en este caso en particular, cuando habla de ideas y valores y cuando habla que guía las acciones de grupos de interés, estamos hablando de ideología, no de dictadura, porque más adelante incluso me parece que lo vamos a ver. La dictadura hace referencia a un solo individuo que tiene el poder, que utiliza la coerción, muy semejante, un sinónimo de autoritarismo, en donde una persona ejerce todos los poderes, no existe división de poderes, o bien si existe, en este caso una persona es la que ocupa el mando supremo, la fuerza total de ese conjunto de poderes que podrían existir en una forma de gobierno. Entonces, descartamos la opción a dictadura, autoritarismo, porque no corresponde a lo que se expresa en el texto, si es ideología, y soberanía no. Seleccionamos la opción B. El sistema está automáticamente programado con las respuestas correctas. Entonces, cuando yo la envío, nos lo va a indicar. Muy bien. Vamos a continuar. Vean acá, correcto. Vamos a continuar. Vamos a la pregunta número 2. Dice, considere la siguiente información. Aspectos relacionados con el concepto de democracia. Se desarrollan elecciones periódicas para nombrar a los representantes de los órganos ejecutivo y legislativo. Recordar que el poder ejecutivo está integrado por el presidente, por los ministros, vicepresidencias también, y el legislativo por los y las diputadas, en el caso de Costa Rica, pero en otras latitudes, en otros países, ya sea de América Latina o cualquier otra región, también reciben otros nombres, congresistas, entre otros, perdón. Y viene un espacio. Entonces, ¿cuál de las opciones está relacionada con la democracia? La opción A dice, el ejercicio de gobierno gira exclusivamente en una única persona. La opción A hace referencia a una dictadura, podríamos decir, como mencionamos en el ejemplo anterior de la pregunta número uno, porque una única persona, la que tiene el poder, la que dice qué se hace, la que valida los pasos a seguir, y en algunos casos también incluso elimina los demás poderes, quita la independencia de poderes, que es una limitante a la democracia. Entonces, no, porque aquí dice exclusivamente una única persona la que ejerce el gobierno, y no, para eso existe la división de poderes. Muy bien, la opción A, no. La opción B, presenta una marcada ausencia de la distribución de poderes. No, más bien en la democracia sí hay una clara diferencia eh, y separación de poderes. Incluso en la constitución política de Costa Rica y de otros países que también tienen un régimen democrático, está claramente establecido cuáles son las funciones de cada uno de los poderes para ejercer pesos y contrapesos
y que no existan diferencias. Está muy claro. Y en caso de existir diferencias, por ejemplo, en el caso de Costa Rica está la Sala Constitucional, que es la que decreta cuando existen esas diferencias entre poderes. Vamos a ver, la opción B entonces ya dijimos que tampoco, debería ser o la C o la D. Vamos a la opción C, dice, imposibilita la extensión del periodo de gobierno en los poderes de la República. Sí, es una característica de la democracia. La democracia, vamos, por ejemplo, en este 2024, cuando sucedió en el 2022 también, en el 2022 hubo elecciones, por ejemplo, en Costa Rica para presidencia, vicepresidencias y diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. En este caso, ellos no tienen la facultad para extender su periodo de gobierno. Hay esa imposibilidad de hacerlo. Ellos están elegidos para cumplir 4 años, ejercer el cargo por 4 años y dar informes de labores también. Entonces, en la democracia es claro que existe la imposibilidad de extender el periodo de gobierno en cualquier poder de la República, igual en otros poderes, por ejemplo, en eh, la Corte Suprema de Justicia o lo que es el Poder Judicial, están elegidos por 8 años, pueden reelegirse, sí, pero sí los diputados y las diputadas lo hacen, si no, no. Entonces existe esa imposibilidad de extender el periodo de gobierno en los poderes de la República. Eso hay que tenerlo claro y es la respuesta correcta, pero igual, aunque ya sabemos que la opción C es la respuesta correcta, tenemos la obligación de leer la opción D. Es muy importante la lectura cuidadosa a detalle de cada una de las opciones para estar completamente seguros. Restringe el disfrute pleno de las garantías individuales de la población. Cuando se restringe, cuando se le pone un límite, restringe quiere decir que se le pone un límite en este caso en particular, a las garantías individuales de los seres humanos, de la población de ese lugar en específico, estamos hablando de una dictadura, de un gobierno autoritario, etcétera. Entonces, no es correcto. No es de democracia, sino de lo contrario, de una dictadura. Por tanto, la opción C, que ya habíamos explicado, es la opción correcta, la elegimos y la enviamos. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a la pregunta número 3. Dice, lea el siguiente caso. Jorge Andrés, joven de 15 años y estudiante de 10º año, expuso a sus compañeros que en Alemania, durante el periodo comprendido entre 1933 y 1945, en ese periodo de 12 años, Adolfo Hitler ejerció el poder de manera unilateral. Es decir, que la autoridad y el gobierno se concentraban exclusivamente en él, donde a su vez suprimió, quiere decir eliminó las libertades individuales de sus ciudadanos. Entonces recordar que además de eso que se menciona en el texto, en ese contexto histórico también, en parte de ese contexto histórico, de ese periodo, de ese lapso de tiempo, se desarrolló lamentablemente la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Recordar que la Alemania nazi fue un gobierno totalitario que se exponen aspectos relacionados con el desarrollo de un gobierno autoritario, podría ser, aunque es totalitario, la opción más pertinente. La práctica de principios democráticos, no. Todo lo que se menciona en el texto, más bien es lo contrario, no tiene que ver con principios democráticos, sino con todo lo contrario, con la violación a las libertades humanas, a los derechos humanos, el ejercicio de una ideología de tipo liberal tampoco, y la forma de vida propia del socialismo tampoco, ¿sí? El desarrollo entonces de un gobierno autoritario, totalitario, la seleccionamos, la opción A, que sería la respuesta correcta, y la enviamos. Muy bien, vamos a continuar, vamos a la pregunta número 4. Antes de recordarles que si ustedes se están preparando para el examen de educación bachillerato por madurez, en el canal hay disponible varias opciones para hacerlo de una muy buena manera, esa preparación. Entre ellas, resumen en PDF, un curso también que ustedes pueden adquirir. Si gustan hacerlo, acá abajo en la descripción del video queda el número de teléfono al que me pueden escribir si gustan adquirir alguna de las opciones disponibles para estudiar y prepararse de una muy buena manera al examen. Vamos a continuar con la pregunta número 4. Dice lo siguiente, el régimen político contemporáneo, recordar que contemporáneo hace relación a la actualidad, basado en la existencia
de un líder carismático directamente relacionado con las masas, que se apoya en una ideología que apoya la justicia social, la moralidad, el progreso y la industrialización, y además le ofrece al pueblo una variedad de promesas para mantenerse en el poder, se denomina autoritarismo, populismo, opción C, fundamentalismo y opción D, unipartidismo. Entonces vean acá, yo dejé ahí marcado en azul una palabra que es clave para lograr identificar a qué estamos haciendo referencia. Un líder carismático, pero además de líder carismático, entonces que tiene el apoyo de las masas, de los grupos sociales, de parte de los grupos sociales, que se apoya en una ideología y que esta ideología busca la justicia social, el progreso y la industrialización, sobre todo. En este caso, estamos haciendo referencia a líderes históricos en América Latina, como Juan Domingo Perón, por ejemplo, en Argentina, o João Goulart en Brasil, que fueron populistas. Esa sería la respuesta correcta. Autoritarismo no, porque ya lo vimos en ejemplos anteriores, quiere decir que hay una total restricción a los derechos humanos, a la libertad. Es una sola persona ejerce el poder o ejerce por medio de la fuerza, de la violencia, la coerción. El fundamentalismo no, porque vean que en el texto no se menciona nada de aspectos religiosos, que la vida se rige por aspectos religiosos, no se menciona eso, entonces, o por lo que está establecido en un libro sagrado, que tampoco se menciona en el texto, por tanto se descarta. Y unipartidismo hace referencia a un único partido político legal, entonces tampoco. El populismo sería la opción correcta, la seleccionamos y la enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta número 5. Dice la siguiente información. Características del régimen político pluripartidista. Uno, se caracteriza por la existencia de una gran variedad de ideologías políticas que le ofrecen al pueblo planes de gobierno para mejorar las condiciones de vida. Entonces vean que hay muchos partidos políticos con variedad, es decir, que tienen diversas ideologías políticas. ¿Cuál opción completa correctamente la información anterior? Vean que cuando estamos hablando de un sistema pluripartidista, quiere decir que hay muchos partidos políticos y que tienen variedad de ideologías, variedad de criterios, que ejercen presión política, que ejercen la oposición política, la denuncia política. Quiere decir básicamente eso. Entonces vamos a buscar entre las opciones alguna que nos muestre una descripción semejante. ¿Cuál opción completa entonces el espacio de manera correcta? Muestra un régimen sociopolítico basado en el gobierno de un grupo de personas que representan a las diversas clases sociales en que se divide la población de un país. Bueno, no necesariamente es eso, porque vea que dice en el gobierno un grupo de personas que representan a las diversas clases sociales. No necesariamente eso no es una característica del régimen político pluripartidista. La opción B se refiere a la existencia de varios partidos políticos que durante las elecciones democráticas compiten para ocupar cargos en el poder ejecutivo y legislativo. Sí, es una característica, por ejemplo, de un régimen político pluripartidista. Por ejemplo, en las últimas elecciones en Costa Rica para el año 2022, para la presidencia, para ocupar esos cargos que se mencionan ahí, de poder ejecutivo y legislativo, hubo hasta 25 candidaturas para el cargo de la presidencia y vicepresidencias, lo cual fue un récord incluso en el país, y eso también habla de un régimen político pluripartidista. Podría ser eventualmente la respuesta correcta, pero igual nos falta leer dos para poder asegurarlo. Es una forma de gobierno donde se unen diferentes ideologías para en conjunto gobernar al país y dejar de lado las diferencias en busca de su desarrollo socioeconómico. Bueno, cuando sucede esto que se describe en la opción C, en donde se forma un gobierno que se unen diferentes ideologías, estamos hablando como una coalición política que en conjunto va a gobernar el país. No necesariamente es una característica del régimen político pluripartidista. Por tanto, descartamos la opción C. Podría ser más la opción de
un régimen parlamentario. Ahí sí, en conjunto se gobierna un país porque se elige desde el parlamento el primer ministro, la figura del primer ministro, y se necesitan coaliciones, aliados, etcétera. Esto no quiere decir que, por ejemplo, en un régimen político presidencialista no se necesiten aliados. La opción D corresponde a la existencia de un único partido político que gobierna en forma dictatorial, guiado por un líder que concentra el poder de todas las instituciones del Estado. Estamos hablando básicamente de un régimen autoritario, totalitarista, porque concentra todos los poderes. Entonces, no es una característica del régimen político pluripartista. Sí, la opción B, que ya habíamos mencionado, porque sí, habíamos explicado, la seleccionamos y enviamos. Y vamos a continuar. Vamos a la pregunta número 6. El régimen político costarricense se caracteriza porque los gobernantes son elegidos en procesos electorales libres, honestos y se procura la convivencia justa y sana. Pero estas características contrastan con los regímenes dictatoriales en los cuales, entonces vean que nos brindan inicialmente el texto nos brinda una característica de lo que sería un régimen político como el caso costarricense, donde hay transparencia, elecciones libres, mientras que en los regímenes dictatoriales, ¿qué sucede? Bueno, recuerden que hemos mencionado algunas particularidades como que el poder lo detenta una sola persona, que se violan los derechos humanos, se restringe la libertad de las personas, no hay división de poderes. Podríamos buscar algo semejante entre las opciones. Vamos a leerlas. Se fomenta la participación de las personas, la toma de decisiones democráticas y se promueve la solidaridad, cooperación y la justa distribución de la riqueza. La opción A no, porque claramente es una característica de un régimen político democrático. Por tanto, no, porque nos están preguntando que la democracia la estamos contrastando con la dictadura. ¿Qué sucede en la dictadura diferente a la democracia? Es clave para entender esta opción y poder encontrar la respuesta pertinente este final del texto. Hay que leer con mucho detalle. La opción B. Hay una socialización de los medios de producción para distribuir entre todos los miembros de la sociedad las ganancias de las empresas y las instituciones. Esta característica particular, la opción B, hace más referencia, más relación a un régimen político socialista, comunista, no necesariamente una dictadura. Entonces, no, descartamos la opción B. Se eliminan la libertad y la expresión, se desarrollan acciones de violencia contra la población. Sí, es seguramente la respuesta correcta de los regímenes dictatoriales, lo que suele suceder, pero vamos a leer, recuerden que hemos indicado siempre leer con muchísima atención todas las opciones, por más seguro que estemos de haber encontrado la respuesta correcta. Dice, existe multiplicidad de partidos políticos que tratan de llegar al poder y desarrollar políticas públicas dirigidas a la población más vulnerable, ¿no? En este caso, podríamos eventualmente estar haciendo referencia a un régimen político pluripartidista, como lo mencionábamos anteriormente, porque aquí hay multiplicidad de partidos políticos, es decir, muchos partidos políticos. No, no corresponde a la dictadura, ya hemos indicado cuál era, la C. Seleccionamos y enviamos muy bien. Vamos a continuar, vamos a la pregunta número 7. Antes recordarles que si ustedes se están preparando para el examen de educación cívica, bachillerato por madurez o también para el examen de estudios sociales de bachillerato por madurez, en el canal hay disponible varias opciones para estudiar, para hacerlo de muy buena manera. Por ejemplo, un resumen en PDF, así como un curso que ustedes pueden adquirir si gustan hacerlo, de prepararse de una muy buena manera el examen. Acá abajo, en la descripción del video, queda el número de teléfono al que me pueden escribir si gustan adquirir alguna de las opciones disponibles. Vamos a continuar con la pregunta número 7. Vamos a leerla. Dice las siguientes afirmaciones. En estas preguntas que vienen con números, que nos preguntan características, etcétera, suelo recomendar que quizás podemos empezar leyendo la pregunta, el enunciado que está al final, que nos hace una consulta, una interrogante, para a partir de ahí ya luego leer las características, lo que nos presenten e ir descartando. Entonces, dice, ¿cuáles números de los anteriores se refieren a dos limitaciones de los regímenes islámicos? Limitaciones, recuerde que quiere decir
que ponen un límite, una traba, un problema comparado con los aportes que podría brindar una democracia. Entonces, vamos a buscar dos limitantes de los regímenes islámicos. Uno, existen procesos electorales cada año para elegir al monarca. Bueno, recuerden que el monarca no se elige porque tiene un origen hereditario, vitalicio, etcétera. Entonces, no, no es correcto, no se elige. Dos, el poder del gobernante es absoluto de tipo patriarcal y religioso. Sí, suele suceder que en los regímenes islámicos exista en algunos un gobernante que tiene un poder absoluto y muy relacionado también con la religión, por eso el nombre de islámico. La dos sí es correcta, es una limitante, ya que no se pueden elegir estas figuras y eso limita la democracia. Los planes de gobierno son propuestos por la mayoría de la población. No, en este caso los planes de gobierno los propone la figura religiosa de máxima autoridad o bien las personas que ocupan cargos en algunos de los poderes. La 3 no, y ausencia de participación de fuerzas políticas en los procesos electorales. Sí, se limita mucho en algunos casos la participación de fuerzas políticas, de partidos, de ideologías políticas, porque son contrarios a lo que se establece en en los órganos constitucionales, en las leyes religiosas, en el libro sagrado, o bien no les gusta a las personas que tienen el poder, que detentan el poder y los hacen a un lado. No los dejan participar en el mejor de los escenarios. En otros casos también se les tortura y se les envía a prisión, a la cárcel. Entonces, la opción 2 y la opción 4 son las dos limitaciones que se presentan en la, en este caso, en una muy buena parte de los regímenes islámicos. 2 y 4 sería, la seleccionamos y enviamos. 1 y 3 no, 3 y 4 tampoco, y 1 y 2 tampoco. Muy bien, vamos a seleccionar, vamos a enviar y continuamos. Vamos a la pregunta número 8. Lea la siguiente información. Limitaciones del régimen político. Entonces vamos a ver cuál es el régimen que vamos a colocar acá. Un partido se impone debido al nivel organizativo, capacidad económica, inserción social y utilización del aparato estatal. En algunos casos existe un solo partido y el gobernante asume el control del Estado de por vida. La primera particularidad es un poco general y tal vez nos cueste identificar o relacionar a cuál de las posibles opciones de acá se refiera, si al unipartidista, al populista, al republicano o al democrático, pero la segunda ya sí es más clara y vea que dice algunos elementos claves. En algunos casos existe un solo partido político y el gobernante asume el control del Estado de por vida. Estamos haciendo referencia a un régimen político unipartidista en donde solo hay un partido político. Tenemos algunos ejemplos, algunos casos en América Latina, por ejemplo, Cuba. En el caso del continente asiático tenemos a Corea del Sur, a Siria, entre otros. Entre otros tipos de gobierno unipartidista que existen en, en el mundo. Seleccionamos la opción A, ya habíamos leído las demás opciones y claramente no son, y muestra las limitaciones del régimen político unipartidista. Seleccionamos y enviamos. Muy bien, vamos a continuar, vamos a la pregunta número 9. Vamos ahora al tema de las biografías de líderes políticos. Dice la siguiente información. Propuso la perestroika o reestructuración que junto con el glasnost o transparencia buscaba democratizar la vida política, cultural y económica de la Unión Soviética. La reforma incluye la democratización interna, la modificación constitucional para permitir el pluripartidismo y la conversión del país en un
en república presidencialista. En el año 1990 recibió el Premio Nobel de la Paz. Vean que con las particularidades, pero sobre todo con lo que nosotros marcamos en negrita, son dos aportes que tuvo un líder político, en este caso en particular estamos hablando del líder de la Unión Soviética, y que recordar que en la Unión Soviética existía un único partido político legal, que era el Partido Comunista de la Unión Soviética. Bueno, a partir de esta reforma que realiza el líder político, hay una modificación constitucional que permite el pluripartidismo. Además, recibió en 1990 el Premio Nobel de la Paz. El texto anterior hace referencia a los aportes que en el régimen político democrático se le reconocen a Adolfo Hitler. Recordar que Adolfo Hitler más bien tuvo todo lo contrario, en lugar de aportes a la democracia, tuvo limitaciones a la democracia porque restringió los derechos humanos, las libertades, torturó, puso en práctica y fomentó el genocidio, el holocausto, etcétera. Y eso fue muy lamentable. Entonces, y además, bueno, obviamente es de Alemania, no es de la Unión Soviética, entonces se descarta la opción A. La opción B habla de un líder político, Deng Xiaoping, de China, que también tuvo aportes, tuvo algunas limitaciones, pero no es la respuesta correcta porque vean que estamos hablando del líder de la Unión Soviética. Juan Domingo Perón es un líder político de Argentina, tampoco es correcto, y sí, Mikhail Gorbachev falleció recientemente en el 2023 y eh, tuvo estos aportes cuando estuvo ocupando el cargo de máxima autoridad en la Unión Soviética. Entonces seleccionamos la opción D y la enviamos. Muy bien, vamos a continuar ahora a la pregunta número 10. Dice, lea la siguiente información. Características de regímenes políticos democráticos. Algunos ejemplos de países en donde se desarrolla este régimen son Costa Rica, Uruguay y Chile. Estamos hablando de un régimen político presidencialista, porque estos tres países, Costa Rica, Uruguay y Chile, tienen un régimen presidencialista. La ciudadanía elige libremente a los candidatos de los partidos políticos mediante el voto libre, secreto y universal. También. Y hay que completar ahora con otra característica que presentan en común. ¿Cuál opción completa correctamente? Los derechos y la dignidad de las personas son protegidos por un sistema de justicia independiente e igual para toda la población. Sí, en un régimen político democrático y presidencialista se fomenta que los derechos de las personas, la dignidad de las personas, así está establecido en la constitución política, se proteja sin importar ninguna razón, sin importar la nacionalidad, el estrato económico, el origen étnico, etcétera. No hay ningún problema porque ningún aspecto se debe valorar para discriminar o no proteger los derechos de las personas. Parece que encontramos la respuesta correcta, que es la opción A, pero vamos a leer, recordar siempre todas las opciones porque no podemos descartarlas y mucho menos sin leerlas. La opción B, la población no tiene derechos económicos y políticos, los cuales son quebrantados por el gobierno para perdurar en el poder. Estamos haciendo referencia a la opción B, sobre todo a una dictadura. Entonces, no es correcto. Se carece de organización, de instituciones y poderes del Estado, porque se promueve la libertad de las personas para vivir en el caos. Tampoco claramente en el régimen político democrático y en el caso presidencialista que se menciona en el ejemplo, en las características, si hay división de poderes. Entonces, la opción C no. Y la opción D, la libertad y la vida de las personas son violentadas constantemente para evitar las críticas y la oposición al gobierno y a su líder. Estamos hablando de una dictadura, por ejemplo. La opción B claramente identifica características de la dictadura porque se usa la coerción, la fuerza, se restringe las libertades humanas. Ya tenemos la respuesta correcta, que era la opción A. La seleccionamos y la vamos a enviar. Muy bien. Vamos a la pregunta número 11. Antes de recordarles que si ustedes se están preparando para el examen de bachillerato por madurez, tanto en educación cívica como en estudios sociales en el canal, hay varias opciones disponibles para estudiar, para prepararse de una muy buena manera al examen. Entre ellas, un resumen en PDF, así como un curso que ustedes pueden adquirir. Si gustan hacerlo, acá abajo en la descripción del video,
queda el número de teléfono al que me pueden escribir si gusta adquirir alguna de las opciones disponibles para prepararse de una muy buena manera al examen. ¿Cuál es un ejemplo de aportes brindados por los regímenes políticos democráticos en el mundo contemporáneo? Entonces, aportes brindados y en este caso en particular, los regímenes políticos democráticos limitan a la población el disfrute de las garantías sociales e individuales como el derecho a la educación y la libertad. Cuando dice acá limitan, quiere decir que ponen restricciones que no dejan que la población disfrute. Y, y esto es contrario a la democracia, podría ser más bien una característica de la dictadura. Por tanto, la opción A la descartamos. Favorecen la concentración de la riqueza en pocas personas y el poder político en una única institución. Este enunciado presenta algunas cuestiones que quizás sí se presentan en los regímenes políticos democráticos, que es la concentración de la riqueza. Lamentablemente en las sociedades humanas, en las diferentes sociedades, en los diferentes países, la riqueza se ha concentrado en pocas personas, pero el poder político en una única institución no. En las democracias existe división de poder, recordemos. Entonces la opción B, no. La opción C, promueven la construcción de sociedades justas, solidarias y respetuosas de las prácticas e inclusivas para mejorar la convivencia y la calidad de vida. Sí, esa es una característica muy clara, un aporte muy claro que nos brinda, en este caso en particular, las democracias, los regímenes políticos democráticos en la actualidad, en un mundo contemporáneo. Incentivan la división de clases, con lo cual la inequidad y la injusticia social acentúan la pobreza de la gran mayoría de la población. No, no es un aporte. Esto puede suceder. No estamos diciendo que no suceda en, en los regímenes políticos democráticos, pero no es un aporte. ¿Verdad? Que nos piden un aporte. Esto sí es un aporte, esto no, esto es una limitante. Entonces, la opción D la descartamos, seleccionamos la C y la enviamos. Muy bien. Y vamos a la última de las preguntas de esta primera parte del examen en video. Considera la siguiente información: ideología política. Entonces tenemos ahí el espacio. Se basa en la propiedad colectiva o estatal de los medios de producción y la distribución equitativa. Busca el igualitarismo porque pretende que todas las personas tengan las mismas oportunidades. ¿Cuál opción completa correctamente el espacio anterior? Entonces vean que el primer enunciado es clave. Se basa en la propiedad colectiva o estatal de los medios de producción. Estamos haciendo referencia claramente al socialismo. Y también con la segunda que dice que busca el igualitarismo y pretende que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Estamos haciendo referencia al socialismo, no al liberalismo, no al anarquismo, que sería la abolición del Estado, recordar, y abolición del Estado y de toda autoridad. Fundamentalismo se basa sobre todo en un patrón que responde a un texto sagrado, pues tampoco, y liberalismo busca más bien lo contrario al socialismo, busca fomentar la propiedad privada, respeto a la libertad en todas sus formas, y es contrario sobre todo a este primer principio que se menciona acá, de propiedad colectiva estatal de los medios de producción. Socialismo sería la opción correcta. Seleccionamos y enviamos. Muy bien. De esta manera estamos llegando al final de esta primera parte de el examen, su respectiva explicación en video. Agradecerles por acompañarnos, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Saludos.